Ahora sí. Ahora sí voy a aprender porque en la clase anterior se me olvidó poner play y no grabé la clase de tercero. Ahora sí, muy buenas tardes, queridos chiquillos, niños y niñas, bienvenidos a nuestra clase de hoy. Para comenzar, yo quisiera primero leerles en Génesis, versículo 1, capítulo 1, versículo 1 y 25. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y Dios hizo animales silvestres según su género, ganado según su género, y todo reptil según su especie, y vi Dios que era bueno. Yo hoy día les voy a hablar de las mariquitas, más conocidas como chinitas, ¿cierto? Unos insectos pequeñitos, frágiles, de color rojo con puntos negros, ¿ya? Es así como nosotros las conocemos. Estos insectos, ¿cierto? Como yo les decía, son frágiles, pequeñitos, pero de gran ayuda para nosotros. ¿Saben por qué? Porque ellos se comen todos los otros bichos que dañan las plantas, que se comen las hojas y las flores. Y las mariquitas, las chinitas, estos insectos pequeñitos, pequeñitos, tienen ese gran poder de ir eliminando todo lo que está dañando a la planta. Ahora yo les pregunto a ustedes que son pequeñitos, ¿qué trabajo están haciendo, así como la chinita, para ayudar a los demás? Nosotros, ¿qué trabajo hacemos? ¿Estamos ayudando a los demás? ¿Estamos trabajando en enseñar o dar a conocer a los demás lo que nosotros sabemos? Les voy a dejar ahí esa pregunta a ustedes para que la piensen, para que la analicen y para que en algún momento usted me va a decir, tía, mire, ¿sabe qué? Esto estoy trabajando yo, esto estoy haciendo yo. ¿Saben qué? Estos bichitos también se comen, las chinitas se comen a todos los bichitos que se comen las legumbres, que son tan buenas para nosotros, y también nos ayudan a limpiar y que estén limpiecitas las legumbres de bichos que nos dañan. Y nosotros, así como las chinitas, tienen ese trabajo bonito de limpiar, ¿cierto? De cuidar, de ayudar a las plantas de los jardines, nosotros también podemos ayudar en este mundo para que este mundo sea mucho, mucho mejor. Entonces, ¿cuál es el trabajo que yo hago para ayudar a que este mundo sea mucho mejor? Vamos a dejar ahí la pregunta y usted en algún momento va a pensarla y va a decir, yo esto estoy haciendo para que este mundo sea mejor. Los voy a invitar a tener una oración. Querido Señor, te damos gracias por esta nueva clase que podemos tener. Pedimos tu compañía, tu protección, en especial que tú puedas abrir las mentes de los niños para que puedan entender lo que se les va a enseñar el día de hoy. Te pido que estés con ellos, con sus familias, en el nombre de Jesús. Amén. Ya, chiquillos, vamos a comenzar nuestra clase. En primer lugar, les vamos a pedir, sí, que se mantengan en todo momento con los micrófonos apagaditos, ya, para que podamos ir explicando la guía, solo si es necesario para que usted aporte a la clase, prenderlo, o si es que a usted le queda una duda de lo que yo explico, también ahí se puede prender, pero de otra manera su micrófono debe mantenerse siempre apagado, ¿ya? Ustedes deben estar ahí atentos a la clase. Bien. Antes de comenzar. Ya, ahora seguimos. Sí, Lidia. Tía Pati. ¿Sí?
¿A qué hora mañana la reunión de apoderados? Pregunta mi mamá. A las 6, pero les va a llegar durante la tarde un comunicado. Porque va a ser reunión general de todo el colegio, la va a hacer el director. Ya. Porque es informativa para todos los apoderados, y más rato cuando terminemos la clase yo les voy a decir a los apoderados un poquito más. Les voy a adelantar un poquito para que no falte nadie. Bien, chiquillos, ahora sí pasamos a nuestras buenas tardes, comenzamos nuestra clase. Voy primero a compartir con ustedes la guía de esta semana. Y vamos a leer. El objetivo es analizar y comparar las principales características de las civilizaciones americanas. Nosotros ya terminamos la clase pasada de conocer todo acerca de los mayas, ¿sí? Y hoy vamos a conocer acerca de otras grandes civilizaciones como son los aztecas, ¿ya? Vamos a conocer sobre los aztecas. El Imperio Azteca y su organización, ¿ya? Desde los inicios, los aztecas debieron enfrentarse a los pueblos que habitaban la zona denominada como la Mesoamérica o como Mesoamérica. Pueblos a los cuales conquistaron gracias a las alianzas que ellos establecieron con algunos de ellos y al poder militar que el Imperio Azteca logró alcanzar. Y esto lo lograron con el tiempo, así, con todo eso, conformar un gran imperio, ¿ya? Los aztecas, ¿cierto?, formaron un gran imperio. Vamos entonces ahora a observar, ¿sí? Déjenme que voy a buscar un lapicito aquí para anotar también. Vamos a observar en la página 148, vamos a responder las preguntas 1, 2 y 3, y luego vamos a pasar a la página 149 del libro de historia, ¿ya? Así que vamos rápidamente. La tía escuchó muy cortado. Amparo, ¿me escuchas cortado cuando yo hablo? No. No. No, ya, Antonia, debe ser tu internet, ¿ya? Debe ser tu internet. Si quieres, mira, apaga tu cámara, porque apagando tu cámara tú puedes, cuando tienes problemas de internet, puedes escuchar mejor. Antonia Aguilera. Ahí puede que escuches mucho mejor si tienes desactivada tu cámara por el tema de los megas. Ahí los técnicos entienden más que yo. Sí, ahora escucho mucho mejor. Eso es lo que dicen ya. Qué bueno. Entonces vamos a la página 148 del libro de historia, ¿ya? Recuerden que el otro día mencionamos que todos tenían sus libros en su casa, por lo tanto deberían estar con el material que se necesita. Vamos a leer primero los inicios de la historia azteca, ¿ya? Vamos a leer este texto informativo que aparece acá, en donde dice que desde el momento en que entraron a la región del lago Texcoco, fueron odiados y a la vez temidos, o sea, los odiaban y les tenían miedo. Ello debido a que trataban de apoderarse de las tierras escasas, a que tenían la costumbre de robar mujeres y sacrificaban prisioneros a sus dioses. Todas estas cosas hacían los aztecas. Y por eso les tenían miedo. Sin ser acogidos por ningún reino, y luego de deambular por distintos lugares, ellos debieron buscar refugio en islas pantanosas, ubicadas al costado occidental del lago Texcoco. Allí, más tarde, presenciaron maravillados al águila que engullía una serpiente descansando sobre el nopal.
se cumplía la profecía de su dios Huitzilopochtli. Iniciaron de inmediato la construcción del templo desde el cual nutrirían al sol con la sangre de sus víctimas. Tenochtitlán estaba fundada. Es decir, aquí nos relata, ¿cierto?, la historia de cómo los aztecas iniciaron su ubicación, en dónde y por qué. ¿Ya? Ahora, si usted se fija en este relato, aquí tenemos una imagen, ¿cierto?, del águila tal vez posesionándose sobre, no sé si es un arbusto, no sé si es donde tiene ahí la serpiente, pero abajo dice que la fundación de Tenochtitlán, según las creencias aztecas, fue en el 1540. Ahí fue que se fundó esta ciudad, o este imperio. Pregunta número 1. ¿Cuál es el tema central de esta fuente de información? Es decir, nosotros acabamos de leer una información. ¿Cuál es el tema central? ¿De qué está hablando específicamente lo que acabamos nosotros del texto de recién? Yo lo acabo de mencionar en un ratito anterior. Específicamente de qué, ¿cuál es el tema de información de lo que yo acabo de leer? Antonia Barraza. Pueden, Tía, pueden, no sé, ¿sí? ¿Pueden activar los micrófonos? ¿Sí? no sé, tía, Ya, dígame, Andrew. de los inicios de la historia azteca. Ya, el tema central. Entonces, algo así hablaba el título, pero vamos a detallar un poco más, ¿cierto? El tema central que nosotros, de la información que acabamos de leer, es relatar, ¿cierto? Primero, por qué les tenían miedo a los aztecas y por qué ellos en la ubicación en donde fundaron Tenochtitlán se fundó. O sea, a ellos, en primer lugar, el tema central de la información es que les tenían miedo, y luego que ellos observaron a un águila que se estaba comiendo una serpiente y estaba el águila descansando sobre un nopal, que es un árbol, ellos dijeron, mire, aquí se cumplió la profecía del dios, ahí no me digan que lo nombre de nuevo porque es un poco complicado el nombre, y ahí dijeron, aquí es donde nosotros tenemos que construir nuestro templo. Sobre eso, Tenochtitlán. Entonces, sobre eso es lo que habla este tema central. Ahora, la pregunta número 2 dice, ¿piensan que lo relatado es interesante? ¿Es interesante lo que acabamos de leer? Sí. Sí. ¿Por qué es interesante? Es interesante, chiquillos, porque es parte de un imperio grande que se formó acá en América, ¿ya? Y por eso es importante que nosotros sepamos sobre la historia, no solamente de nuestro país, sino que también de los países que están a nuestro alrededor y también del mundo entero. Si pudieran, ¿ustedes harían, por ejemplo, una película con esta historia, con lo que acabamos de leer? ¿Ustedes harían alguna película con esta historia, si pudieran? Yo sí, yo sí. Sí. ¿Por qué? A ver, ¿por qué, Amparo, harías la película? Porque me gusta cómo se relata la historia. Ya, muy bien. El relato que ahí nos A cuenta mí también me gusta. es interesante, ¿cierto? Y es como que llamativo para poder hacer una película. Ya, y la pregunta 3 dice, ¿de qué forma
la imagen que ahí está, o sea, esa figurita del águila, con todo ese recuadro, apoya la información del texto. Como que la imagen... ¿eh? ¿Por qué es una águila importante para ellos? Más que ser un águila importante, es porque ellos, con ese dibujo, con esa imagen, tratan de reflejar lo que ellos hicieron cuando construyeron y se posesionaron de el lugar, ¿cierto? Ellos construyeron el templo para cumplir la profecía que ellos decían que su Dios, Huitzilopochtli, así se llama el Dios. Es la profecía de ese Dios se estaba cumpliendo, ¿cierto? Entonces, esa imagen apoya totalmente lo que ellos estaban diciendo, ¿ya? Y ahí tenemos respondidas esas 3 preguntas. Luego nos indica en el libro que debemos pasar a la página 149, que es la siguiente, ¿ya? En esta página nos muestra el tiempo y el espacio donde habitaron los aztecas. Ya nosotros conocimos en nuestra materia anterior acerca de los mayas, dónde se ubicaron. Pero aquí vamos a ver en la ubicación. Mire, acá en el mapa, si usted se fija, en el mapa hay 3 puntos rojos. ¿Ya? Está Tiacopán, Tenochtitlán, Teotihuacán, y en el centro, en celestito, ese es el lago del que hablábamos recién, ¿ya? En sus inicios, los aztecas, a ver, esperemos un ratito. Los aztecas, también conocidos como mexicas, fueron un pueblo nómade, ¿cierto? ¿Qué quiere decir nómade? ¿Quién se recuerda de qué lo que es un pueblo nómade? ¿Se recuerdan o no se recuerdan qué significa ser un pueblo nómade? Ya, que viaja en ciudad en ciudad. Ya, muy bien. Más que de ciudad en ciudad, es que va de un lugar a otro, no tienen como una ubicación específica. Entonces los aztecas, en su inicio, ellos fueron nómades. Iban de un lugar a otro, no teniendo así su ubicación específica. Fueron un pueblo nómade que habitó cerca de fronteras norte de Mesoamérica, lugar desde el cual emigraron después hacia el sur, para luego asentarse. Asentarse quiere decir que se ubicaron, ya se quedaron ahí fijos, a orillas del lago Texcoco. Entonces ellos fundaron el templo de Tenochtitlán. Desde esta ciudad comenzaron a conquistar territorios, construyendo en pocos siglos un poderoso imperio, es decir, un estado con un poder centralizado y que domina a otros pueblos. Este imperio se ubica en el área que actualmente ocupa, escuche bien, el centro sur de México y parte de Guatemala. Ahí se ubicaba el pueblo o el imperio azteca. Estos territorios tienen en su centro la meseta central de México, la que está rodeada por varios cordones montañosos, y si bien en esta zona predomina un clima cálido, en las alturas, en la parte más alta, es posible encontrar un clima frío de montaña. Y en otras zonas también encontramos paisajes variados como selva, desierto y también bosques. El desarrollo y poderío de esta civilización se extendió hasta la llegada de los españoles, quienes conquistaron
la conquistaron, todo ese imperio, haciendo desaparecer aquel imperio, pero no desaparecieron aspectos de su cultura y que hasta el día de hoy persisten estos aspectos de la cultura del pueblo azteca, ¿ya? Ahí nosotros observamos en la simbología, ¿cierto? Tenemos aquí, desde acá, donde está estas líneas rojitas, estas puntitas rojas, desde ahí, ¿cierto? Hasta abajo, bajo, 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 y acá se simboliza con otros puntitos rojos, hasta donde llegó toda esta ubicación en todo este sector, ¿cierto? De aquí se ubicó este imperio. ¿Ya? Vamos a ver, primero, la cronología de la historia azteca. Primero, en el 1100, los aztecas comienzan su migración hacia el sur. En el 1200, a inicios de este siglo, se asientan en el Valle Central de México. En el 1325, fundan Tenochtitlán sobre una isla del lago Texcoco. En el 1486, el Imperio Azteca alcanza su máxima extensión territorial. Y en el 1521, los españoles conquistan Tenochtitlán y fin del Imperio Azteca. ¿Ya? Volvamos a nuestra guía. Vamos a volver a nuestra guía. Hay muy pocos niños con sus cámaras prendidas, chiquillos. La idea es que estén con sus cámaras prendidas cuando entren a la clase. Volvamos a la guía. Ya, dice que usted debe ahora pintar y escribir el nombre donde corresponde. ¿Ya? Deben colocar dónde está el Océano Pacífico, el Golfo de México, cuál es América del Norte, cuál es América Central. Y luego usted también tiene que indagar y pintar el territorio ubicado y ocupado por los aztecas y marcar con puntos de color donde se ubicaba la ciudad de Tenochtitlán. Ahora, este trabajo no es tan complicado ni tan difícil, porque nosotros ahora en la página 147 que acabamos de leer está el mapa. Entonces con ese mapa y con ayuda de ese mapa usted va a completar este mapa con todos los datos que se le solicitan o se le piden ahí arriba. ¿Ya? Ya, era la página 149. Eso. ¿Y yo qué dije? 147. Ya, pero ustedes me entienden. Ya, pasamos a la segunda página. El gran poder del gobernante de Tenochtitlán. Y aquí nos pide que leamos toda la información de la página 150 y 151 para luego completar el esquema que ahí aparece. Entonces, Pati, en la página 149 había que responder unas preguntas. no, con la página 149 tú solamente te apoyas para completar todo lo que es el mapa de la guía. Solamente te apoyas para apoyarte con la guía. Ya. ¿Y las preguntas de la página 148? En la guía dice que hay que responder alguna pregunta de la página 149. No, de la 148 ya las respondimos. Ya trabajamos eso. Déjame terminar la guía y después podemos volver a donde tú estás preguntando, Andrews. Bien, el gran poder del gobernante Tenochtitlán, que es lo que acabo de leer recién. Tras la fundación de Tenochtitlán, los aztecas comenzaron a dominar a los pueblos que
habitaban en el lago Texcoco y sus zonas cercanas. Luego de pactar una triple alianza con las ciudades de Tlacopan y Texcoco, fortalecieron el control de los territorios ya dominados y emprendieron diversas campañas para expandir su poder. Tenochtitlán fue el centro político, administrativo y económico del imperio. Los pueblos conquistados, o sea, los pueblos que conquistaron los aztecas, pagaban tributos o pagos obligatorios, lo que permitió el enriquecimiento de la sociedad azteca y la consolidación de su poder en la zona. En la cima de la organización política estaba el Tlatoani y Tlacatecutli, gobernantes que gozaban de poderes absolutos y eran considerados una divinidad, ¿ya? Ahí nos muestra, chiquillos, en un mapa que también les puede servir. Bueno, pero este es un mapa ampliado de donde estaba ubicado el lago, ¿cierto? Si ustedes se fijan, aquí en esta parte circular, tenemos el lago ampliado con el nombre de diferentes pueblos, ¿cierto? La ubicación de Tenochtitlán, si ustedes se fijan, está en una isla dentro del lago, y aquí se muestra con el número 1, 2 y 3 los nombres que yo les acabo de mencionar anteriormente para que sepan dónde estaban ellos ubicados, ¿ya? El centro urbano de la ciudad estaba dominado por el recinto sagrado con construcciones monumentales. Si usted se fija aquí, también se muestra, ¿cierto?, la ciudad que está como en una isla en el mismo lago. En el centro habitaba la nobleza, los altos cargos militares y religiosos. Todos ellos tenían espacios reservados para ellos. Es decir, en el centro de esta parte estaba el templo de Tenochtitlán y ahí mismo por los alrededores estaba reservado para los altos cargos militares, los religiosos y donde vivía la nobleza. Es decir, no era cualquiera. Aquí nosotros tenemos la organización política de los aztecas y primero está Tlatoani, ¿sí? Tlatoani, que es el jefe del ejército, el supremo sacerdote, dictaba justicia, ¿sí? Le vamos a pedir que silencie el micrófono, que lo tenga prendido porque no logro ver desde aquí quién es. Dictaba justicia y promulgaba las leyes, ¿ya? Promulgaba las leyes. Espérenme un poquito, ahí sí. Promulgaba las leyes. Lideraba el Consejo Supremo, donde se tomaban las decisiones más importantes del imperio. Sus sucesores, en general uno de sus familiares directos, heredaban su poder y privilegios, siendo elegidos por el consejo. Es decir, si mi papá era Tlatoani y él moría, yo pasaba automáticamente a heredar ese poder y privilegio de supremo, ¿ya? Automáticamente, no, ni siquiera había como otro tipo de elección, ¿ya? Cihuachohuatl, viceemperador, asistente y consejero privado del gobernante que lo reemplazaba en su ausencia. O sea, era de ahí del Supremo, ¿cierto? Este era el vicegobernante, viceemperador, y era quien lo aconsejaba y lo reemplazaba cuando no estaba. Tlacochcalcatl, general del ejército, tenía a cargo los asuntos militares del imperio. Tlatoque,
gobernante de cada altepetl, las grandes provincias en que se dividía el imperio. Calpuyek, dirigente de los Calpulli, es decir, de un grupo de familias que descendían de un antepasado común y que habitaban un espacio común. Cada provincia azteca estaba compuesta por varios Calpulli. ¿Ya? Y sigamos avanzando. Luego dice, acá está la segunda parte del mapa, tenemos acá, en este otro lado de la ciudad, porque al lado de allá estaba como la nobleza y los altos cargos. Fuera de la ciudad estaban los campesinos, si ustedes se fijan, son como cuadraditos de tierra rodeados por agua, y este es el modo en que los aztecas ganaron terreno al lago, es decir, ellos sembraban en esa parte. Las áreas más alejadas del centro correspondía al campo, en donde vivían y trabajaba el pueblo, ¿ya? Y bastante entretenido se ve ahí esa forma de sembrar que tenían los aztecas. ¿Y qué es lo que estaban haciendo ellos? Le estaban ganando territorio al lago, es decir, estaban tratando de cubrir el lago con tierra, cosa de expandirse lo que más pudieran, pero dentro del lago. Pasemos a la página 151. Espéreme, que hasta ahí nomás llegaba, po. Decía, déjeme volver, 150, 151, luego completa el siguiente esquema. Ya, ¿y dónde está el esquema? No está el esquema, po. A ver, volvamos. Volvamos al libro. A mí tampoco me sale el esquema. A mí tampoco me sale. No, no está el esquema. No iba el esquema, pues chiquillo. No iba el esquema. Ya, a ver. Espere, pero usted sabe que lo solucionamos al tiro. Ya, entonces dice, completa el siguiente esquema. ¿Ya? El esquema era completar con, de forma piramidal, como lo habíamos hecho anteriormente con los mayas, ¿cierto? Con los nombres de los gobernantes. Entonces yo lo que voy a hacer, chiquillos, es mandarle una imagen por WhatsApp, ¿ya? Para que ustedes tengan ahí el esquema que falta, porque no me di cuenta que escribí y luego no terminé esa parte. Es una falla técnica de la tía que seguramente me traspapelé, es claro que me traspapelé y me faltó ponerles ahí el esquema, chiquillos, ¿ah? No es que les faltó en la fotocopia, sino que yo creo que definitivamente yo no se lo coloqué ahí a ustedes, ¿ya? A ver, déjeme ver aquí otra, si por aquí aparece. Pero, y en relación al Andrew, que tú preguntaste por las preguntas 1, 2 y 3. Andrew, cuando comenzamos la clase, tú mismo también respondiste preguntas de ahí, po. Tú nos ayudaste a responder preguntas. Ya, pero solo la 1 y 2. 1, 2 y 3, tal cual como la guía te lo dice. La guía La 3 y 4 no la entiendo. 1, 2 y 3. Dice que hay que responder la pregunta 1, 2 y 3. Entonces la 3 no la entiendo. A ver, la 3 no la entiende. Déjame buscar la pregunta 3. Porque hemos hablado harto, entonces yo no. ¿De qué forma la imagen apoya la información del texto? Ahí nos está preguntando Andrew claramente. Déjame que voy a compartir pantalla para que tú puedas ver. En la página 148 te está mostrando ahí, en el texto te está mostrando una imagen. Este cuadro que se ve aquí, ¿lo estás mirando? Sí. Ya. La pregunta es, ¿de qué forma esta imagen apoya lo que aquí se dice? Esa es la pregunta. Entonces, ¿qué tú puedes responder?
claramente la imagen apoya todo lo que ahí dice. ¿Por qué? Porque la imagen detalla lo que está diciendo el texto. Aquí dice que ellos vieron el águila que se estaba comiendo la serpiente y que estaba el águila posada sobre el nopal. El nopal es un arbolito. Entonces la imagen, tú ves aquí el águila, tú ves el nopal y no, por lo menos a mí yo no logro distinguir si está con la serpiente o no, pareciera que no, pero el águila es el centro y alrededor está el pueblo y obviamente es lo que ellos reflejan porque ahí fue donde ellos construyeron el templo, porque supuestamente era lo que uno de sus dioses les había dicho como profecía de lo que iba a suceder. Entonces, eso es lo No que... está la serpiente. No, pero da lo mismo, pero la pregunta habla específicamente de cómo esta imagen apoya o refuerza lo que dice acá el texto. Y de esta manera, la imagen apoya, ¿cierto?, completamente lo que aquí dice el texto, porque es como lo que está aquí escrito se refleja en la imagen. Está ahí súper clara la pregunta y también muy clara también la respuesta. ¿Estamos claros, chiquillos? Yo ahora, cuando termine la clase, voy a buscar la imagen y se la voy a mandar a la tía Abigail para que completen el esquema, ¿ya? Lo van a tener que completar a mano, pero en realidad es el dibujo lo que ustedes lo que tienen que hacer, porque en realidad también tenían que responder a mano. Entonces, no, el dibujo es más que nada lo que tendrían que hacer. Ahora, si usted tiene con una reglita, ¿cierto? En una hoja de cuaderno que es más cuadriculada, la pueden hacer y pegar sobre la guía para que les quede más derechito ahí lo que yo les voy a mandar. O yo creo que tan simple como dejar esta pregunta para la siguiente guía y ahí yo les mando todo tal cual. Yo creo que voy a hacerlo así mejor. Entonces no completen nada, yo no les voy a mandar nada porque es mejor que esté más ordenado para ustedes. Ya tía Mical y tía Abigail, por si alguna mamá de las que no está acá en la clase les pregunta por el esquema, usted le dice que esa pregunta la vamos a repetir para la siguiente guía con el esquema que corresponde. ¿Ya? Entonces la guía quedaría hasta ahí. Igual sirve para leer, para interiorizarse, para aprender. Estamos recién iniciando lo que es el Imperio Azteca, así que vamos tranquilamente aprendiendo de ellos. ¿Ya? ¿Preguntas y dudas acerca de lo que vimos hoy en nuestra clase? ¿No? La 1, yo la respuesta 1. La respuesta 1. La pregunta dice, ¿cuál es el tema central de esta fuente de información? Es decir, tú tienes que volver a leer la página 148, ese cuadrito que está ahí de rosadito, y tú tienes que, de lo que ahí dice, tú tienes que entender cuál es el tema central de ese texto, ¿ya? Tú tienes que leer y decir cuál es el tema central, que es súper claro cuál es el tema que ahí se está mencionando. ¿Ya, chiquillos? Antes de finalizar nuestra clase, y ahora para terminar nuestra clase, los voy a invitar a que podamos cerrar los ojitos y tener una oración final. Querido Señor, te damos gracias por esta reunión de clases que hemos tenido con los alumnos y en forma especial en este momento queremos pedirte por aquellos que no se están pudiendo conectar a nuestras clases, producto que tienen dificultades por el internet o porque en el lugar en donde viven está difícil las conexiones. Querido Señor, quédate con ellos, así como también quédate con quienes están enfermos, por quienes están sufriendo, para que tú, Señor, puedas estar con ellos en todo momento. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén.
Bien, chiquillos, espero que mañana nos podamos ver nuevamente y muchos saludos, Antonia Olivares, me alegro de verte y que estés con nosotros aquí conectándote nuevamente a clases, en realidad porque no te veíamos de hace tiempo, así como también hace tiempo no veíamos a la Ángela, así que muy bienvenida, no falten a nuestras clases que es bastante interesante que usted esté, porque mientras usted esté en clase, mejor le va a ir cuando usted desarrolle las guías, porque si no está en clase, no va a entender mucho después las guías. ¿Ya, chiquillos? Nos vemos mañana en la clase de Chao. Ciencias Naturales. Chao. Así que, Chao, chao, que tía estén la tía bien. Coral, con la tía Abigail que no se desconecte. Gusto de verte, Ah, no, sí, Antonia. está ahí la tía Abby, que no se Chao, desconecte. tía. El resto, chao tíos. Va, chao tíos. Chao chiquillos.